ya que es uno de los puntos fundamentales que estudiamos en los centros de estudios gnósticos a nivel mundial, con esta doctrina tan maravillosa llamada Gnosis. Quiero saber si se está escuchando bien. Por favor, si alguien nos puede colocar acá, si se escucha bien, por favor, algún comentario. Siempre nos interesa saber que se está metiendo de la manera correcta. Si alguien nos puede colocar allí en los comentarios, le agradecemos mucho. Perfecto, nos dice Kalel que sí. Muy bien, de eso se trata. Les saludamos a todas las personas que regularmente están presentes en estas transmisiones, en especial a Mario de Jesús Villegas, a Siddhartha Lodbrok, que es como el seudónimo acá en YouTube, a Juan Carlos Trejos, José Díaz, muy buenas noches, a Kalel, como decíamos, a Juan, a Omar Solís Alarcón. Vemos que son personas que recurrentemente, como Kevin Leonino, Andrés Beltrán, a todos los que se están sumando, a las 17 personas en este momento, empezando. Queremos compartir con ustedes algunas novedades bastante importantes, bastante provechosas para la capacitación que estamos teniendo a nivel de la Gnosis, porque les vamos a colocar acá una página que se ha creado relativamente de forma reciente en nuestra institución, que es la página de la cultura gnóstica internacional. Hay dos páginas que vamos a colocar acá donde ustedes pueden acceder para poder descargar material, saber de las direcciones de los centros gnósticos en 32 países del mundo, también recibir cursos en línea muy importantes con excelentes videos. Hay un grupo de compañeros a nivel internacional encabezados, entre otros compañeros, por Fernando Mados, de origen argentino. Él y un grupo de amigos gnósticos delegados por la sede internacional están cumpliendo una excelente labor en esto que es la difusión de la enseñanza gnóstica a nivel mundial, a través de una plataforma extraordinaria. Hay cursos en distintos idiomas, lógicamente en español, en portugués, en francés, en alemán, en inglés. Y sería bueno que ustedes la visitaran. La voy a colocar acá para que entonces, cuando tengan un chance, la puedan visitar. Es muy sencilla, es www.gnosis.is, y también pueden visitar la página que siempre colocamos de nuestra institución, que es lumendelumine.org. ¿Ya? Porque allí, como decimos, pueden adquirir vasta información acerca de nuestra institución y de esta doctrina. Bueno, vamos empezando porque pues el tiempo apremia, no queremos abusar de la atención de ustedes y de esa disponibilidad que ustedes presentan siempre. Vamos a hablar de este tema de cómo despertar conciencia. Mucho se ha hablado de la conciencia en términos hasta científicos, en ocasiones hasta religiosos. Se nos habla de que hay que hacer un examen de conciencia en algunas escuelas o religiones. Se nos habla de que tener conciencia científicamente es tener noción de lo que tú ves, de lo que tú hueles, de lo que tú gustas o estás hablando, de la temperatura del ambiente. O sea, se traduce en relación a los 5 sentidos. Pero lógicamente está que conciencia va más allá de tener una noción física, de saber dónde estás. Algunas veces se dice perdió la conciencia porque recibió un golpe y quedó en estado de coma. Lógicamente se entiende que pierde la noción de todo. Pero la conciencia a la que nos referimos en estos conocimientos trascendentales, pues lógicamente se expande en su concepto y abarca una serie de aspectos que son inherentes a cada uno de nosotros. Y podemos definir a la conciencia, primero que todo, tenemos que definirla para saber cómo despertarla, como
una facultad superior de aprehensión con H del conocimiento, de aprehensión de las verdades de los fenómenos existentes, de captación de la verdad. Entonces, fíjense ustedes que esta definición no es algo muy somero. Estamos hablando de que dentro de ti, dentro de cada uno de ustedes, dentro de cada uno de nosotros, existe una facultad divina, porque no pertenece al ser humano, es divina en el ser humano, que le permite capturar más allá del uso de la razón, más allá de los 5 sentidos del intelecto, lo que es la verdad de los fenómenos existentes. Entonces tenemos que la conciencia pues viene a ser una facultad muy preciosa, muy preciada dentro de todo ser humano. Déjenme decirles, compañeros, algunos han leído libros de la Gnosis, otros no. De pronto la primera vez que alguna persona ve este tema o conoce de la Gnosis, algunas personas incluso acá son de segunda cámara. Hablamos en un lenguaje general para todos. La conciencia viene a ser entonces esa chispa divina que se llama la esencia o el alma, para que me entiendan algunos, eso espiritual que tienes en tu interior, esa naturaleza superior, pero activa. Entiéndase bien la diferencia entre esencia, que es una fracción del alma, que está en todo ser humano, y conciencia. Porque como dice la palabra, conciencia, tiene conocimiento de las leyes que lo rigen. La esencia por sí misma, de un 100%, ya hemos visto en anteriores conferencias, solo se halla expresada, en el mejor de los casos, en un ser humano, de un 100% en un 3% de conciencia. Lógicamente está que ese 97% de conciencia está embutido, embotellado o absorbido por la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la gula, la lujuria, la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese 3% pues viene a ser la representación de Dios en la persona, como esencia, que es una fracción de alma, ¿ya? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese 3% es divino. Ese 3% es una maravilla. Gracias a Dios lo tenemos. Pero déjenme decirles, compañeros, y aquí una de las develaciones que los maestros nos vienen haciendo, que ese 3%, aunque es una representación de esas 3 fuerzas primarias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si no se activa, si no lo colocamos en funcionamiento a través de las prácticas para despertar conciencia, entonces estamos en cero. Porque Dios está ahí, pero no se puede expresar porque nosotros no nos integramos a través de un estado de conciencia. No sé si me estoy haciendo entender. Bueno, vamos como quiera que es un diálogo, ir leyendo algunas preguntas en relación al tema. ¿Ven? Para poder darles participación. Bueno, nos dice Graciela Valenzuela. Buenas noches, ya casi termino la primera cámara. Te felicitamos porque es el mejor paso y la mejor decisión que uno puede dar en su propia vida íntima y particular. Entrar por el camino del autoconocimiento y muy probablemente pues ya vas a pasar a segunda cámara, donde hay más prácticas, conferencias a otro nivel, congresos, convivencias, meditaciones en grupo, extraordinario. Te felicitamos. Fernando Palacio, saludos desde Río Negro, Antioquia. Bueno, Kalel nos dice, ¿cuál es la diferencia entre la conciencia de un mago blanco y un mago negro y qué procedimiento hace cada uno para desarrollarla? Kalel de pronto se está refiriendo, aunque es un tema bastante profundo, pues le pedimos a Kalel que de pronto haga preguntas en relación a un término general para no tener que pues profundizar tanto en algo que las personas de pronto no van a comprender del todo. Pero se está refiriendo a una persona que ha desarrollado un conocimiento para el mal,
y una persona que ha desarrollado un conocimiento para el bien. Una persona que ha desarrollado el conocimiento para el mal tiene conciencia, pero que se procesa en virtud de su propio embotellamiento. Es decir, una persona en ocasiones sabe que tiene ira, siente la ira. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado que se dice, pero no puedo dejar de tenerla, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de sulfurarme? Esa persona tiene conciencia, pero sigue haciendo el mal. Es similar a lo que se está preguntando. Y una persona que va por el camino del bien, tiene un conocimiento de ello, pero aplica las prácticas y las técnicas de la gnosis, sabe que tiene, por ejemplo, ese defecto, pero no le da expresión. Y hay ahí una gran diferencia, ¿ve? Entonces, así más o menos podemos nosotros interpretar aquella pregunta y dar la respuesta. Dice Gaby Ronsac, si no voy a las cámaras, no puedo encontrar a mi ser interior. No estamos diciendo que no, pero lo vas a hacer más rápido y más contundentemente si participas de lo que son las conferencias grupales, de los cursos presenciales, porque hay más herramientas. Aquí imagínate, solo te estamos dando un abrebocas, una pequeña introducción a lo que es verdaderamente un gran conocimiento que podrías llegar a recibir. Buenas noches, Mafalda, también pues una bendición escucharlo a ustedes o por lo menos leer sus preguntas y ver que están participando. Nos dice Silvia Arazo, yo entré recién a segunda cámara, también te felicitamos. Bueno, entonces vamos a continuar con este tema tan importante. ¿Cómo activar la conciencia? Pues algunos se preguntan, si hemos dicho que está bien, tenemos un 3%, pero si no lo activamos prácticamente estamos en ceros. Entonces nace la necesidad, lógicamente, de cómo activar esa conciencia. Como quiera que hemos dicho que vamos a hablar de cómo desarrollarla, cómo activarla, la primera técnica, la primera de todas, no vamos a empezar por ninguna otra, existen muchas, pero si no se da en la persona esta primera práctica de la gnosis, para activar la conciencia, estamos en ceros. Se habla de la autoobservación, se habla de la alerta novedad, alerta percepción, de la meditación, pero si no se parte para activar la conciencia del recuerdo de sí mismo, las personas que de pronto están anotando, primera clave, recuerdo de sí mismo. El recuerdo de sí mismo viene a ser sentirte a ti mismo. Vas a partir del asiento de gravitación de tu conciencia, que es el corazón. Sí, tu corazón físico. Aquello que los científicos no han podido determinar el por qué y en qué momento empieza a latir, qué es lo que produce un choque eléctrico para que él empiece a latir en el feto. Aún en formación. Es enigmático esto. Ese corazón físico viene a ser la expresión de un aspecto espiritual que se llama tu esencia, tu chispa divina. Cuando tú te concentras diariamente en el corazón, puedes estar estudiando, puedes estar trabajando, puedes hacer cualquier actividad y en un momento dado pausas y en ese momento te sientes a ti mismo y podemos hacerlo en este momento. Nos sentimos todos bien concentrados ahí en nuestro corazón sin pensar en absolutamente nada. Y empezamos a imaginar cómo se irradia una luz de color azul. Esto es una práctica que entrega el maestro Samael por todo nuestro cuerpo y rodea todo nuestro cuerpo. Y sencillamente sentimos desde nuestro corazón ya todo nuestro cuerpo. Y nos sentimos ser, la esencia de un ser, o sea, de tu propio Dios interno, porque cada uno de nosotros tiene un ser interno o su Dios interno particular. En ese momento, tú te estás recordando de ti mismo. Es muy sencillo. Cualquier persona lo puede hacer. Cuando te sientes a ti mismo,
ser más que el ego, más que un conjunto de defectos, más que, en este caso, un cuerpo físico, y te sientes ser la esencia, ya diste el primer paso para poder desarrollar tu conciencia, porque la estás activando. Segundo paso, cuando ya te has recordado de ti mismo, en ese momento debes saber que como ya activaste ese 3%, ¿qué vas a hacer con ese 97% de conciencia embotellada? Ese 3% activo tiene que iluminar a ese 97% de conciencia embotellada para procesarse lo que viene en segundo lugar, la muerte psicológica, la muerte del yo psicológico. Queremos decir, la eliminación de esos defectos que en ese momento están embotellando nuestra conciencia. Parte de ese 97% puede haber un 20% en el orgullo, un 30% en la lujuria, por ciento de conciencia, un 15% en la pereza, un 15% en la ira, un 15% en la envidia, hasta que conforme ese 97% de conciencia embotellada. Ese 3%, a través de las dinámicas y las didácticas que entrega la Gnosis para la muerte del yo psicológico, hace que poco a poco se vaya liberando toda esa conciencia. ¿Me están comprendiendo? Entonces, poco a poco, cuando aplicamos ese segundo paso y las técnicas de la Gnosis para morir psicológicamente, o sea, cambiar radicalmente en estos defectos, si una persona era perezosa, va liberando conciencia y va desarrollando la virtud de la laboriosidad, de la diligencia. Si una persona era orgullosa, va desarrollando la virtud de la humildad. Si una persona era lujuriosa, va desarrollando la virtud de la castidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por esa acción de recuerdo de sí y de esas prácticas que este 3% va haciendo sobre este 97%, lógicamente de una forma gradual y paulatina, algún día liberarás toda tu conciencia. Entonces hacemos un recuento. Primero, recuerdo de sí. Segundo, muerte de los defectos psicológicos, porque ese 97 se tiene que liberar, ¿ya? Cuando él se libera, ya acá no hay un 3. Si acá se liberó de ese 97, un 10%, tienes 13% de conciencia, ya no tienes un 3. Si acá se liberó un 20% de conciencia, tienes un 23% de conciencia. Yo creo que es entendible lo que estamos hablando, pero gracias a la muerte de los defectos psicológicos. Tercero, la autoobservación. Es una práctica donde nosotros colocamos en actividad el porcentaje de conciencia que tenemos liberado y nos vemos internamente, muy importante. Esta tercera clave es una clave que nosotros desarrollamos en el diario vivir, donde nos vamos viendo a nosotros mismos. Autoobservarse es observarse a sí mismo, auto, ¿no? Pero para hacerse de una manera correcta no hay que pensar. Es que a veces las prácticas de la gnosis se han tomado como una cuestión mental y resulta ser que son estados o sentimientos de conciencia. Al igual que recuerdo de sí, que es sentirte, y ya lo probamos, yo creo que todos lo logramos. Lo difícil es mantenerlo durante todo el día, sentirse durante todo el día. Eso sí es un poco complejo, pero recordarse todo el mundo lo puede hacer. Asimismo, la autoobservación ya viene a ser verte a ti mismo. Si yo les dijera en este momento, observen el recinto donde ustedes están. Yo en este momento lo voy a hacer. Yo estoy observando todo lo que hay acá. Acá, por ejemplo, enfrente mío o diagonal en la parte derecha hay un cuadro. Enfrente hay un póster. En la parte izquierda está la puerta de este recinto. Acá al costado hay un televisor. Yo no necesito pensar para hacer eso. Similarmente tenemos que ver en nuestra casa interior, o sea, en nuestra mente, en nuestras emociones,
sobre todo, ¿qué hay? ¿Quién se está manifestando allí? ¿Qué pensamiento negativo hay? ¿Qué sentimiento negativo hay? ¿Sí me entienden? Entonces lo único que hago es en silencio interior, y ahí la clave para la autoobservación, veo que hay en mi interior. Ah, acá hay un pensamiento negativo, acá hay un sentimiento negativo, acá está la impaciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Calladito, sin decírselo a nadie. Nadie se tiene que dar cuenta de ese ejercicio, de la autoobservación. Lógicamente, la autoobservación nos lleva al autodescubrimiento de la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, a través de los pensamientos. No aparece el pensamiento y dice, yo soy la ira, no. Pero si tienes un pensamiento de hacer algo impulsivo frente a otra persona, lógicamente ahí está la ira. A cada pensamiento y a cada sentimiento te debes preguntar, ahí sí, que ya sería otra práctica el análisis, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿De qué defecto? ¿De dónde viene este mal sentimiento? ¿De dónde viene esta mala intención? Y no juzgarla ni justificarla. Observar simplemente para darse ese descubrimiento o autodescubrimiento interior. Yo creo que va quedando claro. Bueno, Gustavo Londoño, un saludo para ti allá en Chile. Espero que la situación de orden público esté mejorando. Ojalá salgan ustedes pronto de esta situación, pero trata de generar un estado en ti que te permita aprender de lo aparentemente incoherente y muchas veces bestial que se da en medio del ambiente de la humanidad. José Díaz nos dice, generalmente cuando pongo en práctica recuerdo de sí, el ego pareciera que desapareciera por un momento, pero después de un rato vuelve a manifestarse. Esta técnica es muy efectiva. Cuando estamos en recuerdo de sí, en ese momento estamos identificados no con el ego, estamos identificados con nuestro ser. Mucho se habla del ego muchas veces, de los defectos psicológicos, y pareciera que se le diera mucha fuerza, pero ¿cuánta fuerza y atención le estamos dando a lo bueno que hay en nosotros? Nosotros tenemos que fortificar la conciencia libre. Y cuando fortificamos la conciencia libre a través de estas prácticas, ella se activa y entonces nos salimos de esa burbuja en la que estamos del ego y que generamos estados donde el ego no puede llegar y es posible hacer este trabajo gnóstico. Él no es que desaparezca, él está ahí en la psiquis, José. Pero ya es mucho que generemos un estado donde cuando él se manifiesta, como tú bien lo estás diciendo y te felicito por esa autoobservación y recuerdo de sí, tú te das cuenta, apareció el defecto. ¿Por qué? Porque hace mucho contraste con el estado que estás generando a través del recuerdo de sí. ¿Sí me comprendes? Ten eso en cuenta y adelante con esa práctica. Bueno, vamos a leer otras preguntas. Bueno, dice, ¿cómo poner una línea para diferenciar si quien se observa en el momento de nuestro yo gnóstico o la verdadera esencia? No, en esto, la verdad, cuando la persona lo hace correctamente, no hay temor a engaño. Vamos a colocar un ejemplo. Una persona de pronto ve un mendigo que le pide una limosna. Si estoy en recuerdo de sí, en autoobservación, porque estamos hablando ya de la práctica, en ese momento me doy cuenta que frente a mí y el mendigo que me está pidiendo, hay unas amistades y que nace en mí supuestamente la intención de hacer caridad. Si me doy cuenta que hay un yo del orgullo que quiere alimentarse, que me vean dando, en ese momento, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Les pregunto yo. Pues no lo hago en ese momento. Cuando no me estén mirando, para no alimentar el ego, porque para eso me ha servido la autoobservación, doy la limosna sin que nadie sepa. Porque a mí lo que me interesa, la conciencia, es darle la limosna a esa persona que está pidiendo para un plato de comida o para su necesidad, no importa. Uno cumple con darle. Y en ese momento, si estoy en recuerdo de esa autoobservación,
no hay motivo a engaño alguno. No sé si van surgiendo algunas otras preguntas, si se va comprendiendo, ¿qué me dicen? ¿Vamos comprendiendo? Pueden colocar allí a través de los comentarios. Bueno, mientras van surgiendo otras preguntas, vamos a mencionar esta cuarta clave para despertar conciencia, que es vivir el momento. Vivir de instante en instante. El maestro Samael nos menciona que el ser humano que quiere despertar necesita despertar la filosofía de la momentaneidad. O sea, vivir de momento a momento. Estar en lo que está. Porque cuando uno no está en lo que está dormido. Lógicamente nos estamos refiriendo a un sueño no físico. Ya esto se sobreentiende. Es un sueño de esa facultad preciosa de la conciencia, o sea, la esencia activa. Cuando en este momento de sueño se duerme la conciencia, es porque no estamos viviendo el momento. Si por ejemplo una persona está trabajando en una carpintería, por decir algo, o en una oficina, lo que sea, está realizando esa actividad, pero su mente está en otro lugar, está en el pasado o está en el futuro en un proyecto, estás dormido. Bueno, si te diste cuenta que estás dormido, pues hay que despertar directamente. ¿Qué hay que hacer? Recordarme a mí, bueno, estoy dormido, me voy a sentir a mí mismo. Que me volví a dormir, me voy a sentir a mí mismo. Y no importa cuántas veces, no hay que desmotivarse. Es que miren, llevamos prácticamente 18 millones de años desde la caída edénica para acá, la humanidad desarrollando al ego. Y lógicamente esa que en una existencia que querramos despertar, pues no se va a dar de la noche a la mañana. Pero una existencia sería suficiente para que si nosotros somos arduos en la existencia, arduos en la constancia, arduos en esa disciplina de vivir el momento y todo lo que estamos hablando, una persona puede lograr hacer de su vida una obra maestra, como lo han demostrado los grandes maestros de la humanidad. Con cuerpo físico, no después de muertos. Estamos hablando de un trabajo aquí y ahora. Por eso que se dice, vivir el momento. El momento. Vivir el momento es una disciplina. Decíamos, si estoy trabajando, mi conciencia, todo cuanto es de mí, debe estar consciente de la actividad que estoy haciendo. Si está dormido en una carpintería, se puede cortar una mano, puede tener un accidente. Si está dormido en el momento en que va manejando un carro, en esa actividad y no está con sus 5 sentidos y su conciencia ahí manejando el carro, estrella a los otros, o no puede ver el sueño del otro conductor o el sueño del otro peatón y lo choca. Porque cuando uno maneja, por ejemplo, su auto, su motocicleta, cualquier vehículo, necesita estar hasta pendiente del sueño de los demás. Lógicamente, antes del sueño de uno mismo, para que no se cometan accidentes. ¿Ve? Entonces la persona necesita vivir el momento. Si estoy comiendo, ¿por qué tengo que estar viendo el celular? No tiene razón de ser. Si estoy comiendo, almorzando, ¿por qué estoy viendo los noticieros y contaminando toda esa comida que puede ser muy orgánica y saludable con impresiones demasiado pesadas de violencia, de violaciones, de matanza, de guerra, de lo que sea? Y justo es en la hora de la comida que presentan estos programas. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay planes que están diseñados para dormir la conciencia de la humanidad. Y el que quiere despertar tiene que abrirse paso y estar despierto cuando los otros están durmiendo. Sí, necesitamos hacerlo así. No tenemos que juzgar a nadie, pero sí tenemos que ver nuestro sueño en los demás para aprender lo que no se hace. Porque decíamos, el que quiere despertar, todo mundo se convierte en un maestro que le enseña lo que se debe y lo que no se debe hacer. Entonces, necesitamos estar pendientes de aquello. Cuando nosotros aprendemos a vivir el instante, mediante el recuerdo de sí, primero que todo, por eso la dimos de primera esa clave,
y vivimos el momento, disfrutamos de todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es nuevo. No cae uno en la mecánica. Todos los días tengo que ir a trabajar. Pues viva el momento. Hágalo de una manera diferente. Desarrolle amor por esa labor. Hágalo para servir a alguien. Y sepa que a través del trabajo también usted se puede enaltecer espiritualmente, pero tiene que saberlo hacer, viviendo el momento. Una persona que de pronto trabaja atendiendo público, si lo hace de mala gana, si lo hace pensando, es que esta labor que me toca hacer, es que este sueldo miserable que me toca, es que estoy forzado a hacerlo por mis obligaciones, no vive el momento. Se está amargando miserablemente su vida. Porque uno es el que se hace la vida amarga o la vida extraordinaria, feliz, dependiendo de su inspiración. El que está viviendo el momento desarrolla la inspiración. El que está viviendo el momento de pronto ve que a la mesa se sube una hormiguita y que puede cargar un grano de arroz que se cae del plato, que pesa quizás 10 o 15 o 20 veces más que su propio peso de la hormiga, por decir algo. O ve un atardecer como todos los días, pero lo ve de una manera diferente. Y de pronto dice, qué hermosos colores. La naturaleza es hermosa. ¿Quién hizo todo esto? ¿Y por qué razón? Etcétera, etcétera, etcétera. El que vive el momento despierta la facultad de la inspiración y aprende a capturar lo verdadero en lo aparentemente incoherente y cotidiano. Bueno, vamos prácticamente concluyendo con el tema, porque es que no es mucho lo que se hable, sino prácticamente lo que nosotros podamos capturar. A ver quién nos dice por acá. Adrián Olimpo, gracias por tus comentarios. También nos sentimos muy motivados a vivir el momento cuando damos estas clases, así como tú lo dices, mantenerte en el presente. Gerson Cruz, hola profe, tengo 18 años y voy en el curso número 3. ¿Se pueden ver varios cursos a la semana o solo uno por semana? Siempre se recomienda que tanto presencial como por internet, por ejemplo en este tipo de cursos o los que pueden adquirir a través de la página gnosis.is, les recomiendo que la visiten, una persona reciba 2 lecciones semanales. Porque es que fíjense que el conocimiento gnóstico es tan misterioso y extraordinario que la clase la vemos aquí, pero la comprendemos en el diario vivir. ¿Sí me están comprendiendo? O sea, acá hablamos del ego, de la autoobservación, de recuerdo de sí, pero aplícalo. Y lo vas a comprender en el diario vivir. Entonces, hasta la sabiduría, el conocimiento requiere de una digestión. Y eso lo vas haciendo y te felicito porque si ya tienes 18 años, casi más o menos la edad en la que nosotros comenzamos estos estudios de la gnosis, realmente si uno le pone ganas y corazón, vas pudiendo comprobar muchas cosas extraordinarias para tu vida. Sobre todo conocerte a ti mismo, comprenderte a ti mismo, comprender lo que es tu vida, lo que ha sido, lo que es en este momento y lo que tiene que ser. Entonces te felicito, Gerson. Desde acá un gran saludo desde Cajamarca, Tolima, Colombia. Ingrid Pérez nos saluda desde El Salvador. Bendiciones, igualmente. Kevin Leonino nos dice, en mi ciudad son 2 conferencias por semana, lunes y miércoles. Excelente. Mayormente los cursos a nivel mundial en alrededor de 32 países son los lunes y los viernes, a veces los lunes, los miércoles. Lo bueno es que existen instructores de la gnosis que tienen esa disposición porque somos voluntarios y en ocasiones podemos adecuarnos a lo que es el horario de ustedes. Hay personas que trabajan en ocasiones en la noche, pueden tomar los cursos en la mañana. Hay personas que trabajan durante el día, lo pueden tomar en el horario regular.
etcétera, etcétera, etcétera. Hay lugares donde no existen centros gnósticos, vamos a decir, en una población muy pequeña o en algunos países de Europa, aunque está creciendo, déjenme decirles de una manera vertiginosa, la institución y lo que es la difusión del conocimiento en Europa y en África, pero faltan algunos países, por ejemplo, en el Asia, donde hay personas que quieren estos conocimientos. En los Estados Unidos también, en algunas regiones o estados de Estados Unidos, y no hay un centro gnóstico muy cercano, pues pueden por el momento ver esta serie de videos, los videos que hay en las páginas que estamos mencionando. Y Gnosis, acuérdense que es en los niveles más básicos cómo aprender a vivir, cómo mejorar tu calidad de vida, cómo alimentarte mejor, cómo aprender a respirar, cómo aprender a relacionarte con los demás. Lo que no sea así, no es gnosis, sinceramente. Lógicamente hay niveles superiores del conocimiento, donde penetramos, como ya en algunos diálogos esotéricos, con ustedes hemos visto, en temas bastante profundos y trascendentales. Pero de nada serviría una persona que dijera, yo descollo por allá en el mundo astral, en los mundos espirituales de conciencia, si acá no es un buen ciudadano, si acá no despierta conciencia. Tengo algo que decirles. Tengo algo que decirles muy importante. Pensé que me iban a hacer esa pregunta, pero bueno, vamos a mencionarlo. Una persona dice, quiero despertar conciencia en el mundo astral. O sea, a través del desdoblamiento astral o el viaje consciente al mundo de los sueños. Quiero darme cuenta que estoy soñando, o sea, que estoy allá. Quiero ver mi cuerpo ahí en la cama, darme cuenta. Debes empezar por acá. La conciencia que está acá en el cuerpo físico, cuando estás despierto, es la misma conciencia que se va al mundo astral o mundo de los sueños. Es la misma, porque tú eres la conciencia. Solo que deja este cuerpo que ya se dormido en la cama y adquiere otro cuerpo que se va al mundo astral, que se llama el cuerpo astral. Pero quien tripula el cuerpo físico acá y quien tripula el cuerpo astral o, en este caso, el cuerpo de los sueños, al cual vamos al mundo de los sueños, pues es lógicamente la misma esencia, la misma conciencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que despertar aquí para ir despertando allá. Ya hemos dado en ese diálogo esotérico que creo que fue el primero, las personas que no lo han visto, el desdoblamiento astral, vayan a ese diálogo esotérico número 1, estamos en el número 16, pero lo van a poder entender perfectamente. En ese momento, en ese diálogo, hablamos de las técnicas para despertar allá. Entonces los motivo a ello, a que apliquen las técnicas que entregamos allí. Bueno, dice José Díaz, el ver televisión, películas y demás afecta para el trabajo de eliminación del ego. ¿Qué nos podrías recomendar? Bueno, generalmente las películas que se están sacando hoy en día falsean la realidad y dañan la imaginación. Sin embargo, debemos aclarar que hay algún tipo de películas esotéricas que enseñan aspectos trascendentales en los cuales pues tampoco vamos a embutir allí nuestra conciencia, a dormir nuestra conciencia, porque nadie despierta conciencia pues viendo películas esotéricas, pero sí debemos decir que algunas películas, sabiéndolas ver muy de vez en cuando, pues lógicamente pueden esbozarnos algunos aspectos de la sabiduría, y el todo es seleccionar. La gnosis no nos prohíbe ver tal o cual cosa, escuchar cierto tipo de música o no, comer tal o cual cosa, no. Sencillamente nos habla de ciertos cánones de vida, cada quien decide por comprensión lo que le conviene o lo que no. Porque hay películas que, por ejemplo, son de terror. Películas que, por ejemplo, hablan de fantasmas, que hablan de brujería, hablan de apariciones misteriosas. Entonces la persona ya después de ver la película o en los días subsiguientes o toda su vida ya le tiene miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque se ha indigestado a nivel mental con impresiones negativas que son falsas, falsean la realidad. Pero la persona asume como que sí, porque supuestamente eso es lo que vio en la película. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Nos dice Ingrid Pérez, me cuesta ir al astral, el estrés, el cansancio me dominan.
Descansa tranquila en la noche. Tienes derecho a hacerlo porque se ve que eres una persona trabajadora. Pero levántate 3 de la mañana. Sacrifica unas horitas de sueño porque de 10 a 3, de 10 p.m. a 3 a.m. es donde tu cuerpo debe estar descansando. Pero a partir de 3 de la mañana haz tus prácticas esotéricas, como por ejemplo el mantra faraón, lo que es las distintas palabras de poder o mantra que el maestro da en sus libros. Vamos a ver si damos un temita. De pronto lo publico el día lunes de esta semana por Facebook Live. Quisimos hacer esa prueba. Estuvimos hablando de el estudio científico de los sueños. Yo voy a ver cómo descargo ese video, lo publico para aquellas personas interesadas en desarrollar ese tema. Tranquilos que vamos a hablar de ese tema, lo vamos a publicar. Los que no se han suscrito al canal, suscríbanse para entonces recibir las actualizaciones y recordatorios de todo aquello. Bueno, Kevin Leonino, me pasó hace unos días que desperté en el sueño y cuando quise salir volando me desperté porque me emocioné mucho. Exacto. Teniendo un control emocional acá, Kevin, y me gusta porque se ve que eres una persona práctica, vas a tener un dominio emocional allá. Hay que saber que la salida consciente en cuerpo astral y despertar conciencia allá es maravilloso, pero no debe causarnos ningún tipo de sensación de espectacularidad, como se dice. No, sencillamente despertamos conciencia allá y es propio de las facultades internas que Kevin tiene, que Osvaldo tiene, que Juan, que María, que Pedro tienen, y vamos a sacarle provecho. Te recomiendo tener mucho control emocional acá, tanto de la parte de la alegría como de la tristeza, Kevin, para que allá también tengas un dominio del astral, porque el cuerpo astral en su parte inferior se le conoce como cuerpo de deseos, y cuando vamos dominando, teniendo control acá de nuestros deseos, físicamente allá también. Tienes que comprender que es natural. Si tú te vuelves a encontrar allá, a despertar conscientemente, sencillamente le pides a tu ser, llévame a tal lugar o dame una enseñanza para mi avance espiritual, para el aspecto psicológico, y te lo va a dar, seguro que sí. Nos dice Ingrid Pérez, eso pasa a veces cuando tienes conciencia de lo que haces en el astral, nos despertamos. Correcto, porque nos emocionamos. Entonces ya sabemos que cero emociones no significa ser una persona indiferente, insensible, no. Sencillamente no nos impresionamos tan fácilmente, porque entonces perdemos la salida en astral. Alex Pulgarín, Osvaldo, ¿cómo puedo avanzar en el dominio de cada instante de circunstancias que se presentan como ataques de dudas y conflictos de pensamientos negativos? Te voy a dar una práctica, Alex. Conjura la mente. Cada vez que la mente te traiga pensamientos terrenos, pensamientos negativos o estados de tristeza, de nostalgia, mente terrena, mente terrenal, tú eres mi esclava, yo soy tu Señor hasta la consumación de los siglos. Y hazlo con determinación. Te recomiendo la conferencia o diálogo esotérico de la voluntad, donde enseñamos el Hamsa, las técnicas de transmutación para que tengas fuerza de voluntad y te hagas hacer obedecer de tu mente. Pero el recuerdo de sí, sentirte a ti mismo y esos estados que estamos hablando, Alex, te van a llevar a ir teniendo el dominio de la mente. Dice Ingrid, puede pedir ayuda a su guía astral, él te enseña, él te ayuda. Correcto, el ángel de la guarda es una parte autónoma del ser o tu propio ser. Alejandro López, ¿cuál es la diferencia de estar despierto en tu sueño a tener conciencia? Prácticamente no hay diferencia, porque hay un sueño fantasía, que es inconsciente, hay un sueño proyección mental, que es inconsciente también, y hay una experiencia astral que viene a ser aquella que nos lleva a tener conciencia, a darnos cuenta que estamos soñando, pero en realidad pues no estamos soñando ya.
Nos dice Juan Carlos, buenas noches, profe Osvaldo. Si puedo salir en astral, ¿quiere decir que desperté la conciencia? Si te das cuenta que estás en el astral, despertaste tu conciencia. Así es. ¿Y quieren saber qué alimenta el cuerpo astral y la conciencia en astral? Estar autoobservándonos todo el día aquí en el diario vivir. Estar pendiente de tus pensamientos, estar pendiente de tus sentimientos, estar pendiente de tus acciones en el diario vivir. Lanza lampos de luz hacia tu cuerpo astral y lo nutre para que despiertes conciencia, nos dice el maestro Lakshmi. Nos dice José Díaz, en ocasiones logro despertar en el astral, pero cuando me doy cuenta que estoy en dicho lugar, siempre duro muy poco y me despierto. Me suele pasar casi siempre. No me emociono ni siento miedo. Correcto, porque eso se debe a que ya empieza el proceso de la razón. Te recomiendo mucho la meditación interna para no pensar. Concentrar toda tu mente, todo tu ser, todo cuanto es de ti, tu atención durante 1 hora diaria en música clásica, de los grandes clásicos, Mozart, Beethoven, Chopin, Bach, Vivaldi. Concentrar tu mente allí, porque parece que la parte mental te está jugando una mala pasada. Te das cuenta y al darte cuenta razonas y dices, no, quizás no es posible estar acá o será que estoy acá. Es decir, una serie de razonamientos y te devuelves al físico. Eso es así. Pero ya es mucho, José, que estés constantemente despertando en astral. Ahora tienes que dar ese paso de ir desarrollando la capacidad de no pensar y pensar cuando tú necesites pensar, porque se necesita pensar, pero no todo el tiempo. Gerson Cruz, ¿cuáles son esos libros de los que usted recomienda leer? ¿Dónde los puedo conseguir? Bueno, para los que quieran, porque veo que se ha despertado como bastante interés y bueno, agradecemos a las 51 personas, gracias a Dios que están viendo en este momento esta transmisión. Muchísimas gracias por esa respuesta. Si alguno de esas 50 personas o las personas que están viendo acá en ocasiones subsiguientes este video está interesado en poder tener un libro que hable de prácticas para salir conscientemente en cuerpo astral, por favor escríbanos a través del siguiente WhatsApp. Les voy a colocar acá. Ya algunos lo tienen, pero lo coloco acá para las personas que de pronto no. Y les mando por WhatsApp, que es un medio pues bastante práctico, ustedes saben, para enviar documentos pues no tan pesados y todo aquello. Un libro para salir conscientemente en cuerpo astral. Listo, entonces mi nombre es Osvaldo Jimeno, este es mi WhatsApp. De esa manera podemos comunicarnos para darle respuesta a Gerson. Alex Pulgarín, bueno, excelente tu respuesta, dice, me hace recordar que es el principio del dominio de sí mismo. Así es. Kevin Leonino nos dice, bueno, ya la última preguntita porque nos está venciendo el tiempo. Desperté en el sueño porque me encontraba hablando con unas personas y una de ellas me hizo una pregunta, me dijo, hola, ¿quién sos? Y ahí desperté en el sueño. Cuando hay personajes enigmáticos que aparecen, en ocasiones son maestros, son inteligencias divinas que aparecen allí y nos hacen preguntas que en ese momento no tienen respuestas, donde nosotros quedamos con la mente en blanco, pero al despertar, entonces, en ese momento tenemos muy presente esa pregunta y debemos pasar a la meditación para encontrarle respuesta, porque ese es el objetivo de habernos hecho esa pregunta. Algún maestro, alguna inteligencia divina, que quieren despertarnos. Los maestros quieren despertarnos para que conozcamos las grandes realidades de la vida y de la muerte, los grandes misterios, y saber que todo lo que sabemos o lo que hemos recibido, por ejemplo, en muchos planteles educativos es una parte muy necesaria, pero hay muchos otros conocimientos, muchos otros aspectos del saber de orden superior que le dan sentido verdadero a la vida. Porque nacer, crecer, desarrollarse, trabajar,
de crecer, envejecer y morir, no es el objetivo de la existencia. Durante todo ese lapso de vida debe haber un ingrediente más, y eso se llama el conocimiento de ti mismo. Muchísimas gracias a todos por haber participado de este diálogo esotérico número 16. Les agradecemos mucho su participación, les agradecemos también que estén presentes ahí cada vez que publicamos algún video, alguna conferencia, algún diálogo en vivo, con este chat en vivo. A todas las personas que deseen indagar más en lo que son estos conocimientos, acérquense a los cursos presenciales para que puedan ustedes verdaderamente recibir un conocimiento excelso y algunos de ustedes, ojalá todos, pasar a un nivel superior del conocimiento donde es más práctico que teórico. Les saludo Osvaldo Jimeno, les deseo un feliz descanso a todas las personas que nos escriban. Les vamos a mandar aquellas obras, aquellos libros. Nos despedimos muy fraternalmente de todas las personas que lo están haciendo en este momento y de todos los que nos están viendo en este instante, a Mafalda, a José, a Silvia, a Ricardo, a Kalel, a Blanca Hernández, a todos los que están allí viéndonos incansablemente a través de este medio que nos permite la tecnología. Un gran abrazo y que todos podamos colocar en práctica estas claves para el despertar de nuestra conciencia, lo más preciado, lo más valioso que tenemos en nuestro interior, pero que no debemos perder, y la forma es activándolo día a día, de instante en instante, para hacer de nuestra vida algo más. Un gran abrazo para todos, nos despedimos, hasta pronto.